Bueno, primero agradecerte, Pedro, por estar aquí. Ahora voy a presentarte un poquito y también agradecer a todas las personas que están aquí en la sala y los que van a escuchar esta entrevista grabada. La estamos grabando porque siempre intento, cuando invito a Pedro a hacer una conversación, pues es una maravilla y queremos compartir, por un lado, y hablemos, ¿no? Sobre la reactivación celular, estas herramientas de biohacking y también sobre la activación de células madre, que también es otra herramienta de biohacking, son las algas AFA. Siempre le pido a Pedro, para empezar, para las personas que todavía no lo conocen o no nos conocen, es que cuente un poco su historia, ¿no? O sea, quién eres, a qué te dedicas o qué te has dedicado estos últimos 20 años y cómo conociste los reactivadores y cómo conociste las algas. Fantástico. Lo primero, muchas gracias por invitarme para estar aquí con vosotros. Y bueno, sí, yo digo que son más de 18 años, pero es cierto que ya son más de 20 en realidad los que llevo utilizando. En realidad yo empecé primero con las algas, que su misión principal es la de activar para que de nuestros propios almacenes de células madre, pues liberemos más cantidad. Del almacén más importante que se suele hablar y que todos hemos oído es en toda la médula, ¿verdad? Es de donde más cantidad de células madre libera nuestro cuerpo, pero también hay otros almacenes que son un poquito más pequeños, que están en los huesos largos y en algunas otras zonas, pero claro, lo importante es que lo que estamos hablando de que con un alimento, que en realidad es un alga, que se llama AFA, como decías hace un momento, pues cada vez que la comemos, en este caso un adulto que pesa más de 35 kilos, cada vez que tomamos dos cápsulas, al cabo de aproximadamente 20 minutos empieza una liberación que va de 3 a 10 millones de células madre. Vale, Eh, pero escúchame, vamos a tu sí, historia. Primero, ¿quién eres? ¿Vale? Te estás sí, adelantando a... sí, me estoy adelantando. exacto, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Sí. Y cómo empezó tu búsqueda, ¿no? ¿Cuál es la historia que hay detrás de buscar Sí, esta solución, ujú, que fue la primera que te llegó, sí. que nos has adelantado? El- en realidad soy naturópata. En los últimos más de 18 años me he especializado en el tema de regeneración de hueso, y todo esto vino pues porque yo llevaba ya aproximadamente unos 15 años en el tema de la medicina como naturópata y por entonces mi madre tuvo un problema degenerativo de huesos muy fuerte y claro, todo lo que yo estaba aprendiendo, bueno, lo que estaba utilizando de lo que había aprendido ya y los consejos que yo pedía a otros compañeros, incluso a su médico, que también el reumatólogo que la quería mucho. Pero lo cierto es que aquello se nos quedaba largo, porque su proceso degenerativo seguía adelante, de osteoporosis pasó a osteoporosis avanzada y de allí saltó ya a hueso de cristal. Y en aquel momento es precisamente cuando conocí este primer laboratorio, porque yo, como ya sabes, Mm, empleo la combinación de las algas ujú, con el Protandim, el NRF1 y el 2. Pero lo primero, porque el Protandim ha sido un poquito más reciente, primero empecé con el tema de las algas ujú, y ahí es donde al principio empezamos a ver algunos resultados tremendos de que, bueno, en pocos meses en algo más de 5 meses, pues resulta que aquellos dolores tremendos que ya tenía empezaron a disminuir hasta que desaparecieron por completo. Y después, cuando al cabo de 11 meses le hicieron la primera densitometría, pues su médico, el reumatólogo, pues pensó que se habían equivocado, que eran los resultados de otra persona. ujú, Y claro, pues aquello fue fantástico porque, bueno, mi madre decía, es que mi hijo me hace esto y aquello. Y bueno, pues cuando llegó la segunda densitometría fue mejor y la tercera mejor todavía que las dos anteriores. Y ujú, entonces es cuando, pues bueno, este doctor decidió que nos teníamos que conocer, me propuso que trabajáramos en equipo y bueno, pues em, durante muchos años, hasta hace poco más de 3 años y medio, pues hemos estado colaborando. Él, de los pacientes que tenía más complicados, que decía, mira, este es como tu madre, que ujú, no reacciona ni con inyecciones, ni con rehabilitación, ni con pastillas. Y entonces, pues nos lo mandaba y después de hacer la terapia lo devolvíamos para que le hiciera el seguimiento en el hospital, con las pruebas hospitalarias tradicionales. Y claro, pues ahí es donde estuvo un poco el principio.
hasta que Aquí, unos años más tarde exacto. Ujú, unos años más tarde es cuando conocí ya hace 8, casi 9 años el Protandin y claro, todo aquello que yo ya estaba consiguiendo se potenció de una forma impresionante ujú. porque del Protandin que le dejaré que nos cuente un poco a Juliana, Sí, pues bueno, tiene cosas fantásticas. En la primera fase, pues, hay una persona que conozco que dice que su misión principal es ir apagando fuegos, lo más urgente que hay, ¿verdad?, en el organismo, pero cuando seguimos utilizándolo en el tiempo, se convierte en algo mucho más sofisticado, que comentaremos luego, y que hace que incluso cosas, problemas a nivel que venimos, que los hemos heredado, ¿verdad? Pues sí, hasta eso, a partir de los 6 meses, con seguimiento médico en el hospital, podemos ver cómo empieza a reducirse y llega un momento que puede llegar incluso a desaparecer. Esos temas de, "Ah, es que esto es de herencia genética". Bueno, incluso eso. sí. Tenemos una combinación fantástica. Fantástica. Súper, sí, yo os cuento un poquillo, ¿no? Es verdad que nosotros cómo nos conocimos, ¿no? Pedro, al final yo conocí la reactivación, yo estaba buscando soluciones para cuidarme, ¿sí? No tenía nada, pero había tenido cerca de mí mi pareja, mi hermana, tuvieron cáncer, entonces ya están bien, pero yo viví todo ese proceso con ellas, ¿no? Y luego también el tema, cuando estás en ese, vamos a decir, en el mundo de esa enfermedad, estás investigando, estás mirando, y yo vi una estadística que a mí me hizo un clic, ¿no? Que fue que cada 3 mujeres, 2 iban a tener cáncer en España. Entonces yo dije, pues yo voy a ser la tercera de que no. Y egoístamente empecé a buscar para decir, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas mujeres y por qué tal? Entonces yo dije, yo me voy a empezar a cuidar, no me cuidaba, ¿no? Ya, vivía más o menos bien, pero no era tan consciente del cuerpo y de tal, no me tomaba vitaminas, minerales, no me suplementaba nada. En esa búsqueda, ya me estaba suplementando y tal, es cuando conozco la reactivación. Eso fue en el 2022, más o menos, 2021-22. Y yo dije, pues lo voy a probar. ¿Y qué es lo que yo entendí, ¿no? Ahora nos vamos a hacer una presentación de productos. Si alguien luego quiere, ya podemos, tenemos los recursos, las herramientas. Pero sobre todo, lo que yo entendí y lo que es estas herramientas es que tú te las tomas como una pastilla o como cápsulas, porque son dos reactivadores, y lo que hacen es devuelven funciones a tu célula que dejó de hacer o que hace muy mal por ese envejecimiento a partir de los 20-25 años, por todo el estrés oxidativo y todo lo que tenemos, los radicales libres y nuestro estilo de vida y todo lo que nos lanzan y nos mandan, o sea, todo esto, ¿no? El estrés, los malos pensamientos, bueno, muchas cosas. Entonces nuestro cuerpo empieza a funcionar mal, vamos a decir, o no de la manera correcta porque no tiene el medio adecuado. Entonces, el sentido común me dijo, genial, vamos al origen, ¿no? O sea, ayudamos al cuerpo a que vaya a recomponer funciones que dejó de tener. Y es el cuerpo el que va a ir a hacer el trabajo. Perfecto, yo me empecé a reactivar, mi pareja le dije, tú también te vas a reactivar porque después de la quimio te quedas hecha polvo, muchos efectos en los ojos, en la respiración, en la circulación, en un montón de cosas. Y lo empezamos a tomar. Y a los 2 o 3 meses, todo el mundo nos empezó a decir, oye, qué bien estás, pero ¿qué estás haciendo aquí? Nosotros, nada, no, pero sí que hicimos. Así mi pareja fue la que me dijo, ¿no será estas pastillas que no estamos tomando, no? Bueno, es una pastilla de 2 cápsulas. Yo digo, no sé, puede ser, yo creo que rejuvenecían, pero bueno, la cosa es que nosotros seguimos tomándolo y pasó ya un año, 2 años, nosotros nos seguimos reactivando. La verdad que una pasada, cada vez más personas cuando me preguntaban, ¿tú qué haces? Pues yo me tomo esto. Pero llegó un momento en mi pareja, ella ha sido bailarina, entonces sufría de la espalda. Ya le habían operado la espalda una vez, hizo un viaje muy largo en poco tiempo, que ella siempre hace eso, ahora justo se va a México 5 días, así que estamos cruzando los dedos, pero bueno, ¿vale? Y ahora en uno de esos viajes vuelve y ya vino con un pinzamiento, y ella tiene mal la espalda y estuvo un año todo con dolor. No se quería operar, hicimos de todo, obviamente reactivándose las analíticas bien, todo perfecto, pero la espalda, el pinzamiento estaba ahí en el glúteo. Bueno, la cosa es que el día que nos estamos yendo a Mallorca para operarla, me llama una amiga y me dice, Juliana, tenéis que ver a este médico. ¿Y quién es este médico? Pedro Artigas. Es especialista en espalda. Y entonces le digo, Natacha, mandó el contacto. No, yo me voy a operar ya, no puedo. Un año con dolor, la pobre. Bueno, eso es todo lo que pasamos. No, no, no. Bueno, yo lo voy a llamar. La cosa es que nos vamos a Mallorca y lo llamo. Y cuando estamos conversando, él me cuenta, mira, yo, pues lo que os acaba de contar, yo tengo utilizo, ¿no? Estas algas, pero también con reactivadores. Y yo, no, ¿en serio? Y yo le digo, pues yo, los Protandim. Y me dice, sí. Yo le digo, pues yo los tomo hace no sé cuántos años, hace 2 años. Pues genial, pues es una maravilla. Qué pena que Natacha no nos hemos conocido 5 meses antes porque probablemente nos hubiera tenido que operar.
Vale, pues ya no, ya se opera, pero toda la rehabilitación siguiente, obviamente, incorporamos las algas y es una pasada. Hubo médicos a los 2 meses de Natacha haber estado operada que le decían, no puede ser que lleves, que estés caminando así y que estés así después de 2 meses de haberte operado ¿no? Era la C4 y la C5, una cosa así. No pueden creerlo. Y súper bien toda la recuperación, ¿no? Entonces, ella sí toma las algas y obviamente cualquier persona, ¿no? Pero en este caso ella específicamente es esto cercano. Y a partir de ahí entonces empezamos a combinar lo que hacía Pedro, combinar la reactivación con las algas, sobre todo, en realidad lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero sabemos al final, bueno, ya el tema de la gestión económica, pero sobre todo las personas que tienen el tema de espalda, porque eso ya estamos hablando de regeneración. Entonces, los reactivadores activan funciones que tu célula deja de hacer, eso hace que funcione bien tus tejidos, tus sistemas, las analíticas salen bien si tú te comes bien y estás, ¿no? Tienes un estilo de vida adecuado, ayudas al cuerpo también. Pero claro, ya la parte de regeneración es mucho más lenta, es mucho más. Entonces, con las algas haces un potenciador increíble. Y como los reactivadores te desinflaman, te desintoxican, bueno, es una combinación genial. Por eso yo cada mes invito a Pedro a que compartamos esta historia, que a veces puede ser repetitiva, pero para personas que lo puedan utilizar, ¿no? Porque tenemos muchos casos. Yo tengo clientes felicísimos porque han estado realmente con ese dolor crónico de espalda y al poco tiempo, mes y medio, 2 meses, ya empiezan a sentir menos dolor, menos dolor, menos dolor. Y cuando ya depende su tratamiento, ¿no? Que él sí habla de tratamiento, pues pueden estar 6 meses, 7 meses, un año y en un momento no tener que operarse, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Pedro, para no estar hablando yo todo el tiempo, es sobre todo la combinación, ¿no? De las salas con los reactivadores. ¿Qué beneficios tú has visto a corto plazo, ¿no? Con esos pacientes que tú tienes que son muchas veces extremos? Sí. Pues sí, yo para mí lo más importante es esa sinergia que se produce entre cómo trabaja los dos en conjunto, en realidad, lo que activa uno y lo que activa el otro. Ujú, Porque con uno, como decías, con el Protandim, es que es como si volviéramos a tener 18 años. Todas nuestras facultades y todo lo que hace cada una de nuestras células se potencia. ujú, Y en este caso, si eso lo combinamos con que volvamos a liberar tanta cantidad de células madre como cuando éramos niños o incluso un poco más, ujú, si nos hace falta, pues claro, ahí, fíjate, cada vez que nuestro cuerpo libera células madre, en realidad, gracias a que el protándem primero desinflama a nivel interno, es toda la inflamación sistémica que tiene el cuerpo. Y además está preparando, gracias a que está haciendo la limpieza arterial, está preparando pues un poco la autopista por donde esas células madre que se liberan puedan circular para llegar a su último destino, ujú, a través de las arterias, venas y capilares. Entonces, claro, eso es otro regalo añadido, que al cabo de 6 meses, cualquier persona que está empleando esta terapia, pues aparte de lo que esté arreglando, resulta que sus arterias, que su circulación vuelve a estar tan limpia como cuando tenía 20, 25 años. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que eso puedes ir al hospital, si tu médico te dice, pues mira, vamos a hacer un ecodoppler y simplemente con eso pues va a verificar y comparar cómo estabas antes y el después, al cabo de 6 meses, y te va a dar la enhorabuena como le ha hecho a algunas personas. Y yo me acuerdo ahora de un señor que él empezó porque le querían operar, le querían poner prótesis en las dos rodillas. ujú, Y él en ese momento tenía 72 años, no se había jubilado todavía, pero decía que no. Dice, es que, mira, me decía Pedro, yo sé que en algunas personas, porque lo he visto, pues se quedan más o menos. Dice, pero cuando fracasa, dice, la alternativa es la silla de ruedas. Dice, eso yo no lo quiero. Después de toda la vida trabajando, me decía, dijo, eso no lo quiero para nada. Y efectivamente, ujú, él empezó a trabajar haciendo la combinación de las dos formas de potenciar y de activar nuestro organismo con las algas y con el protándem. Y entonces, pues claro, a él le costó un poquito más porque él estaba trabajando. Y además, fíjate, me acuerdo que en la nave donde él trabajaba, pues bueno, él estaba en la oficina y tenía que subir y bajar 17 escaleras, las tenía contadas. ujú, Pero claro, él quería estar ahí entre medio de sus empleados, con otros en todas las partes del proceso de fabricación, y decía, pues prefiero que me cueste un poco más
y estar y no, o sea, no dejar de estar ahí ujú, con las personas que están conmigo trabajando. Y efectivamente, le costó un poquito más, pero al principio empezó a decir, oye, que ahora ya puedo andar. Después andaba kilómetros sin cansarse. Y lo único que le costaba un poquito más era lo de subir y bajar escaleras, que es normalmente lo último. Al cabo de los meses, bueno, primero cuento al principio. Su hija, que es enfermera, le decía, deja eso, papá, que claro, a ella pues por deformación profesional, todo lo que no venía de la farmacia o del hospital, pues no lo veía con buenos ojos. Pero cuando empezaron a hacerle pruebas al cabo de 4 meses y después al cabo de 6 meses, al final le dijo, papá, fíjate, además de todo eso que lo que querías, resulta que te ha mejorado también, te ha mejorado pues todos los valores a nivel de hígado, a nivel de riñones. Él tomaba un montón de pastillas al principio y empezaron a reducirle una cosa y otra porque a la mayoría de las personas que hacen una terapia, depende de lo que necesiten, un poquito más o menos larga, pues resulta que empiezan a mejorar de muchas otras cosas. mm, Porque fíjate, y a mí esto es lo que me encanta, cada vez que tu cuerpo, después de tomar dos cápsulas de las algas, ujú, cada vez que libera de 3 a 10 millones de células madre, mm, entonces, gracias a que se ha reducido la inflamación después de la toma del Protandim, resulta que tu cerebro tiene la capacidad de elegir, de distinguir qué partes son las que más lo necesitan de tu cuerpo. mm, Va a enviar a todos, ¿verdad? Pero mucha más abundancia a los órganos que más lo necesitan. Por eso es muy frecuente que haya personas que venían a buscar un resultado. Por ejemplo, me acuerdo de un señor que venía con un quiste en la encía, ya le estaba creciendo, ya le querían operar también, ya era irremediable por el tamaño que estaba teniendo. Y entonces, como su esposa había hecho una terapia y le había ido muy bien, decía, oye, Pedro, yo puedo hacerlo también para no tener que entrar en quirófano. Y bueno, pues le dijimos, pues vamos a hacerlo, vamos a utilizarlo durante 3 meses. Y a los 3 meses y medio, pues le hicieron una resonancia para ver cómo estaba y por una parte le dijeron que fantástico porque ya no había crecido. Es más, había reducido un poquito, pero muy poco. Y claro, él pensó, ojo, pues a mi esposa le ha ido de maravilla, pero para mí esto se ha quedado corto, ¿verdad? Porque, y entonces le dijimos que pidiera una analítica porque, claro, cada vez que se liberan células madre, tu cuerpo las aprovecha hasta la última, ujú, no desperdicia nada. mm, Entonces, yo recuerdo que los primeros años de utilizar esto, cuando alguien iba un poco más lento, pues yo me volvía loco buscando a ver qué pasa y por qué esta persona va un poco más lenta o por qué no. Y ahora no, ahora cuando me dicen que si van un poco más lentos, que llevan 2 o 3 meses de retraso a lo que supuestamente les debería costar, lo primero, les felicito. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, pues muy sencillo, porque cada vez que se liberan células madre, tu cuerpo aprovecha hasta la última y la envía a donde más la necesitas en ese momento. mm, Este señor en concreto que decíamos, el del quiste, sí. que tenía en la encía y que le querían operar, pues, Ay, se ha cortado. ¿Me oís? pues ya Oigo, muy vale. importante. Se cortó un poquito. En este caso, pues fíjate, tenía la bilirrubina por las nubes. Ujú, Y de hecho, ya le hacían analíticas con mucha frecuencia precisamente para hacer un seguimiento de todo eso. Le dieron de alta. mm, Entonces, repetimos de nuevo otros 3 meses y entonces sí, cuando salió la resonancia, le dijeron que ya no había nada que operar porque se había reabsorbido por completo. claro, ahí. Entonces, fíjate, lo mm, bueno que tenemos es que si en una ocasión se retrasa, el resultado nos llevamos dos cosas, lo que queríamos y otro regalo que cualquier cosa que pudiéramos tener estuviera o no estuviera diagnosticada. Claro. Hombre, es interesante lo que dices porque yo toda mi vida, ¿no? He estado, bueno, siempre me ha gustado la medicina más natural, más, no sé, para mí es más consciente, no más ayudar al cuerpo, no tanto es como me duele algo, me tomo la pastilla para que me quite el dolor. Pero es verdad que muchas personas vienen un poco con eso, ¿no? Yo vengo por esto y quiero que esto se me quite, ¿no? Entonces, en naturopatía, porque tengo muchos amigos naturópatas, lo que te dicen, si tú has estado 20 años maltratando a tu cuerpo, ¿no? O sin querer, Sí. pero bueno, o por algo, o sufriendo, o teniendo algunas, o malos hábitos, o emociones, o lo que sea, tu cuerpo se ha enfermado, ha tardado tiempo. El cuerpo siempre ha estado tratando de sanar, pero si ya llegas a este punto, entonces luego la curación siempre es más rápida. Pero no pueden, yo creo que tenemos que ser conscientes de que si tú tienes algo, ¿no? Que ha llegado hasta ese punto, que ha tardado un año, 2 años en llegar hasta ahí, pues por lo Ujú. menos le tienes que dar 6 meses, quizás un año, para que vuelva a estar, sobre todo haciéndolo natural. No le estás metiendo química, no le estás metiendo Ujú.
nada fuerte que al final te quita quizás o te acelera el proceso, pero no te lo quita para siempre o no va al origen, ¿no? Y esta es Ajá, lo interesante de la combinación de estos dos. También es verdad que tú tienes más, vamos a decir, ¿no? Pacientes o clientes eh, con cosas más extremas, ¿no? Yo, por ejemplo, los resultados a corto plazo que ven muchas personas, que quizás son como yo, que están bien, que no tienen nada, es que no te cansas, duermes mucho mejor, la así es. piel se te mejora un montón, a mí me crecieron las pestañas, las uñas se te ponen muy bien, o sea, tu cuerpo empieza a estar mucho más sano y te recuerda a cuando teníamos 20 25 que es que no Sí. te cansabas, que te ibas a una fiesta, ibas todas las noches y al día siguiente estabas perfecto, ¿no? Y a los 25 empiezas, uy, ahora ya necesito 2 días para recuperarme. Entonces ese es el efecto, el beneficio a corto plazo, ¿no? Y a largo plazo, lo que tú dices, pues órganos que se empiezan a recuperar, patologías antiguas Sí, que se empiezan a ver en análisis, porque en tu caso tú trabajas con muchas personas que están yendo al médico, ¿no? Entonces, y eso es claro. muy bueno porque saben su diagnóstico, Ujú. se dan el permiso o el regalo de estar Sí, 3 meses, 6 meses con tu tratamiento, que es este tratamiento vamos a decir, sí. de choque, O un año a veces también. y a veces un año, dependiendo de lo que tengan, y luego los médicos mismos son los que van a ir quitándole medicamento o incluso les van a dar de alta o van a quitarlos, como dices tú, de la lista de operaciones, ¿no? Y tú como naturópata, ¿no? Que es verdad que te has enfocado en ese producto porque ha sido muy bueno, pero sabemos, ¿no? Toda la gama de medicamentos, de suplementos, de terapias que hay. ¿Tú qué diferencia ves con respecto a la reactivación y la liberación de células madre? O sea, Ujú, ¿qué diferencia hay con otras cosas, ¿no? ujú. ¿O cuál sería la diferencia más grande? Porque Sí, mucha gente nos dice, Yolanda, yo he probado de todo, ¿no? ujú. Pero esto Y no. normalmente las personas cuando vienen a utilizar esto que estamos hablando ya vienen rebotadas de un montón de cosas. Ha habido médicos que les han dicho que es imposible, Ujú, pero yo la verdad es que cuando algún profesional de la medicina les ha dicho que es imposible, por ejemplo, regenerar un menisco u otras zonas, y les explica científicamente por qué, digo, mira, yo no discuto con nadie. Yo ujú. simplemente, si lo hacemos durante el tiempo suficiente, pues el tiempo o nos dará o nos quitará la razón. Es la ¿Y qué ocurre? evidencia. Pues que nos la da, y una vez y otra vez. Yo la verdad es que me vuelvo, fíjate que son ya un montón de años con esto y me sigo sorprendiendo cada vez que encontramos, no sé, situaciones un poco más extremas. Por ejemplo, me acuerdo de una señora que vino con 91 años. Y Sí. claro, yo lo primero cuando me decía 91 años decía, jo, pues yo no sé si podremos triunfar ahí, ¿verdad? Y además también resulta que en su familia tenía dos médicos. Su yerno era médico Ujú, y su nieto también. Su nieto era el director de uno de los hospitales, del director de rehabilitación de uno de los hospitales más importantes de Zaragoza. ujú, Y le había hecho de todo. ujú, Que inyecciones, rehabilitación, pastillas, de todo. Y claro, el último diagnóstico le dijo, abuela, dice, es que tienes muchos años. Y eso no le gustó. Eso a ella, a la ujú, Celi, no le gustó. Y digo, pues me voy a ir con el hijo de Pilar. Claro, Pilar era mi madre. ujú, Y resulta que ella vino y efectivamente nos costó un poquito más. ujú, Pero fíjate, vino en septiembre, recién llegada de la playa, que dijo, ya me he despedido de la playa porque no puedo hacer ni esto, ni andar, ni pasear, ni meterme a la orilla porque no podía tan apenas andar. Iba con una chica que la acompañaba para que fuera con ella, pero daba pasitos muy despacio y era prácticamente lo que podía hacer. Bueno, pues nos costó un poco más, pero en el mes de junio, ujú, después, fíjate, de septiembre hasta junio, se volvió a marchar a la playa, de la que ya se había despedido. ujú, ¿Y sabes cómo la llamaban sus amigas? ujú. La llamaban Correcaminos, porque cuando Rápido. ya se sentaba de, venga, vamos a descansar, de dar un paseo, ella de, venga, un poquito más, porque es que en realidad, y así fue, cuando cumplió los 92 lo mismo, así durante varios años, en realidad él tuvo un problema después con el COVID, pero, o sea, por las vacunas, ya Vacunas. sabemos. Ujú. Pero impresionante. Claro. Otra cosa interesante, ¿no? Ahora que lo has mencionado. Em, eh, claro, estamos en un momento, ¿no? A nivel, yo qué sé, ¿no? Social, mundial, que muchas personas se han vacunado y las vacunas ya es totalmente abierto, ya te lo dicen en los mismos, ¿no? Es como, bueno, esto es por la vacuna, ¿no? Y ahora, y mucha gente que estaba bien, que se ha vacunado, hay otros que sí siguen bien, pues perfecto, pero hay mucha gente que está Sí, teniendo efectos con las vacunas por los metales pesados que tiene o con la sangre o con tal, con lo cual
esa es otra cosa que maravillosa, ¿no? Que yo a todas las Ujú. personas cercanas que conozco que se han vacunado les digo, por favor, hazte un tratamiento de estos, Sí, límpiate, porque, porque sí, porque al final ha sido una intoxicación, ¿no? De alguna manera al cuerpo sí, y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de nuestro cuerpo al final, ¿no? Entonces, bueno, lo hicieron muy bien y está bien, mucha gente se tenía que vacunar porque tenía que vacunarse por trabajo, por lo que sí, sea, o sí, porque por no tenía circunstancias. conocimiento, Claro. por lo que sea, pero ya que lo has hecho y estás teniendo consecuencias, esta es una buena solución también. Yo ya lo he visto en Y varias sí. personas. ¿Eh? Sí, yo ahí siempre les aconsejo que se hagan a la idea de que tiene que ser una terapia a más largo plazo. Ujú. De hecho, hay personas que, bueno, que no han tenido problemas que, o aparentes o por lo menos no son conscientes, pero hay personas, como decías, que sí, que han tenido problemas muy graves y que les ha impedido, bueno, mira, recuerdo una chica que incluso empezó a tener hernias discales degenerativas y partió que antes de ponerse la primera no tenía ningún problema. Con la segunda, aquello fue más terrible todavía y tenía que hacer un examen, tenía que ascender a capitán y entonces, claro, pues me decía, es que soy incapaz de hacer las pruebas físicas, de hecho, es que él era tremendo. Nos costó meses, por supuesto, pero empezó a mejorar y me acuerdo que cuando le hizo las pruebas físicas, dice, Pedro, me llamó por teléfono, dice, me ha sobrado medio minuto. Claro, O sea claro, luego que vas al otro extremo, ¿no? Sí, 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 sí. no había terminado todavía, pero él había hecho un sobreesfuerzo aquel día y efectivamente le sobró medio minuto y al principio se quedaba, pero lejísimos de la marca que le pedían para el tema de las pruebas físicas. Y es verdad que aquí contigo, ¿no? Siempre hablamos un poco más de esa parte más extrema, ¿no? De personas con dolores, de espalda, con hernias, de personas eso, ¿no? Que con consecuencias graves. O sea, van Sí, contigo rollo médico o lo que tú decías, ¿no? Ya no hay, ya la medicina me ha dicho que no hay nada que hacer, pero yo sí. internamente siento que sí, no quiero seguir buscando. Y yo también, por supuesto, la medicina tiene su función y su labor y sirve para muchísimas cosas, pero es verdad que muchas veces estamos hablando más de biología, ¿no? Con estos reactivadores, por eso hablamos de son herramientas de biohacking. Entonces, los médicos no estudian la célula, ¿no? Estudian las enfermedades, el cuerpo humano y tal. Entonces, Ajá. cuando un médico te dice que ya no hay nada que hacer, que ya te quedas así para siempre, yo siempre le respondo, ¿no? A esa persona y le digo, mira, lo que deberían decir es, con las herramientas que nosotros tenemos, no sabemos qué hacer contigo. Así que Ujú. busca otras herramientas, porque hay muchas herramientas y esto lo tenemos comprobado en este caso con mucha gente que ya viene, como dice, ¿no? A nosotros cuando, mira, ya van desahuciados, ya no tengo nada que perder y resulta que empiezan a reactivarse, empiezan a hacer el Sí. tratamiento y lo que tenían, pues se le empieza a mejorar y empiezan a ir mejor y mejor, incluso darse de alta, ¿no? Y, pues no sé qué bien, no sé qué te estás tomando, ¿no? Te dice el médico, pero síguetelo tomando. Entonces, Sí, sí, de esa es verdad. lo tenemos, ¿no? O sea, acá en Sí, sí. Chacarra yo tengo más de, no sé, bueno, más de muchísimas personas tomándolo. Y también, ahora que tú decías esto, ahora estamos enfocados quizás contigo, ¿no? En ese perfil, pero el funcionamiento del cuerpo humano para personas, por ejemplo, cuando están bien, no hablamos de un tratamiento con esto, hablamos de un mantenimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, ese mantenimiento, cuando tu cuerpo está sano, tu cuerpo no para nunca Ujú. de regenerar, con lo cual ahí empieza la regeneración y empiezas a rejuvenecer, pero literal. O sea, es como, ¿no? Es muy interesante. No estamos hablando de algo estético, estamos hablando de ayudar al cuerpo a que esté en su funcionamiento ideal. ¿Para qué? Para hacer lo que has venido a hacer, para disfrutar de tus hijos, para disfrutar de la vida, para hacer la misión que has venido a hacer, para, ¿no? Para ir a la playa y no estar, aunque tengas 91 años, para que te puedas bañar, para que puedas bailar. Y, y en el tema de de los deportes, de los deportistas, también es súper interesante, porque los deportistas, ¿no? La imagen es que son súper sanos, ¿no? Si haces deporte, estás sano, pero el deporte realmente te machaca Qué el cuerpo. machacas, ¿no? O sea, Ujú. no hay ni un solo deporte positivo para el cuerpo, salvo que seas una máquina perfecta de movilización, que nadie, todos hacemos mal los ejercicios, mal la edad, o sea, no sé, Ronaldo será y dos o tres más que lo harán perfecto. Entonces, ayudar al cuerpo después de esos ejercicios o esos entrenamientos, a bajar el estrés y a mejorar, también es salud para el futuro, porque mucha gente que es muy deportista en el futuro, diabetes, temas de huesos, temas de dolores, estás con dolor, estás con muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que tenemos algo que muy poca gente conoce y que muchas personas necesitan, ¿no? Entonces, por eso hacemos esta labor, porque nosotros ya lo tenemos, yo siempre digo, ¿no? Egoístamente, yo ya tengo, ya me lo tomo, yo ya sé lo que es,
pues nos lo quedamos y ya está, y somos, pero no podemos, ¿no? Es como, joder, si sabemos que esto Sí. puede ayudar a mucha gente, pues vamos a compartirlo. Entonces, te quería agradecer, Pedro, que hayas estado aquí. No sé si quieres comentar algo más para cerrar. Tenemos la grabación, las personas que no han estado, las que están aquí, nos la puedes pedir y Sí, os la estupendo. enviamos. Bueno, yo antes de nada, casi me gustaría si hay alguna persona de los asistentes que quiera aprovechar, hacer alguna consulta. Ujú. Pues bueno, ya que estamos aquí, igual podemos ¿Te ver gusta? detalle. Lo digo porque es que es tan bonito. Lo que estamos haciendo es tan bonito porque, fíjate, simplemente es como si estuviéramos. Hay quien dice, oye, es que pastillas y pastillas. Digo, mira, esto es como si fuera la comida de los astronautas, que ahí pues se la toman así. En realidad es un alimento. Hay quien coge la cápsula, la abre y lo echa por encima de la comida. Por ejemplo, los niños cuando son así pequeños y a lo mejor pues no tragan bien las cápsulas, pues se les echa, por ejemplo, con zumo les encanta, y con el zumo de naranja en especial. Y bueno, lo digo porque los niños a veces también vienen con problemas especiales ya desde chiquitines. Y todo eso, bueno, el, el futuro que tienen es maravilloso. O sea, yo incluso cuando digo, "Jo, pues aquí creo que esto es complicadísimo". Entonces, lo que les aconsejo, cuando no lo tengo claro, yo les aconsejo a las personas, digo, mira, vamos a utilizarlo durante 4 meses Ujú. y si en ese plazo hay alguna mejoría, aunque sea pequeña, vamos ya a por todas, ya continuamos, porque lo que buscamos aquí es lo que decía Juliana, o sea, no es una mejoría, lo que queremos es la restauración completa de lo que sea. Y si le damos herramientas, ¿quién lo va a hacer? Lo va a hacer tu propio cuerpo. Mm, Si le das herramientas, es capaz de regenerar, porque es lo que está haciendo desde que somos niños. El, a base de liberar células madre, pues está autorregenerando cada zona de tu cuerpo. mm. Pues Y si sí. le ayudamos, pues lo hace, aunque seamos adultos, aunque tengamos 80, aunque tengamos 90 años, pues va a seguir haciendo con la abundancia de como cuando éramos niños. Y ese es el único cambio, esa es la única diferencia. Y lo que decía Juliana también. De repente, pues cuando llevamos cierto tiempo haciendo esto, hay quien ya desde las primeras semanas, porque cada persona somos distintas, pero resulta que dice, "Jo, es que ahora tengo más flexibilidad, es que ahora puedo hacer esto". Hay quien dice, es que voy a clase de yoga y mi profesora me dice que ahora, fíjate que puedo subir la pierna hasta no sé dónde y hacer esta posición y aquella que antes era completamente imposible. Es que ocurren muchas cosas de las del día a día, aunque a veces hablamos más de las que, ¿verdad? De las que llaman más la atención porque nos han dicho que es imposible de sacar adelante, pero tenemos un poco de todo. Sí, pues sí. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, abrir la cámara, hacer preguntas. Aprovechamos que está Pedro. Yo lo intento traer cada mes. Sí, no, bueno, yo Hola, he Raquel. escuchado el tema, hola, ¿qué tal? Soy Raquel. Hola, guapa. Hola, ¿qué Eh, tal? He escuchado el tema de la regeneración de las células madre. Dices que tomando esto tienes regeneración de células. En Hemos hablado realidad de dos productos. No sé si Mm, al principio estamos hablando no, de los reactivadores en conjunto con alas AFA, que son unas algas que lo que hacen es que hacen una liberación de células madre a los 20 minutos que te las tomas, sí. exactamente, es liberación, ¿eh? Porque tu cuerpo, Raquel, libera células madre todos los días de tu vida, desde que eres niña hasta el último día de tu vida, aunque tengas ciento y pico años. La Mm, única diferencia es que con el paso de los años libera menos cantidad. Aquí lo que ocurre es que una persona, por ejemplo, con 60, con 80 años, pues que puede volver a liberar tanta abundancia como cuando éramos niños. sí. Yo lo que, claro, o sea, esto te regenera células. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en tratamiento de quimioterapia. Ujú. A mí no me interesa regenerar células, ¿no? O sea, a mí me han dicho que las células madre son contraindicadas para mí porque estás regenerando células y regeneras tanto las cancerígenas como las, ¿no? no. Bueno, sí, hay muchos comentarios que, bueno, hay muchas personas que estando como tú las han empleado y mira, solamente el primer detalle, y esto es especialmente al Protandim, a los dos productos, pero especialmente más al Protandim. Lo primero que ocurre es que la mayoría de los efectos secundarios de la quimioterapia Mm, se van a reducir o incluso desaparecer en algunos casos. Solamente por eso ya sería fantástico, pero es que además está potenciando, vas a conseguir que funcione todo mucho mejor y lo que esperamos, lo que podemos esperar, aunque ya sé que es muy optimista,
como estamos aquí en familia, te puedo decir las cosas como son. Lo que esperamos, porque lo hemos visto ya muchas veces, es que cuando te vayan haciendo las revisiones en el hospital, te digan que cada vez estás mejor, hasta que al final el órgano que tenías afectado te digan que está limpio. Yo ya sé que hay personas que, porque tengo incluso alguna me dijo que ella tiene miedo hasta a tomar vitaminas porque para por si se le desarrolla el problema autoinmune que tiene. Es todo lo contrario. No, a mí miedo a tomar cosas no, al contrario, o sea, a mí- todo lo puedo tomar natural, por mí mejor. Sí, Sí. Y yo cuando me ofrecen algo, yo se lo llevo a la doctora, pero yo no le pido permiso. Yo le digo a la doctora, ¿esto me puede afectar? No, pues vale, pues ya está, me lo tomo. sí. Claro, está bien. De todas maneras, con el tema de, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces y es normal, ¿no? También se habla de células madre y como el cáncer está relacionado a células cancerígenas, se asocia que es lo mismo, pero es que no es lo mismo. Ah, Cuando, en este caso, ¿no? Al tomar la salazafa, tu propio cuerpo no produce esa producción, es el cuerpo, la médula no puede producir células cancerígenas. Es cuando ya la célula está, hay algo que hace que se cree. Entonces, esa liberación de células madre lo que va a hacer es reforzar las buenas, ¿vale? Porque no puede crear células cancerígenas, esa liberación. Y con el... El- yo lo que sí quiero aclarar es que, ¿sabes lo que pasa? Que a veces hemos oído hablar también de que cuando hablamos de las células madre embrionarias, que es cuando, por ejemplo, pues ya sabes que hay personas que guardan de la placenta, pues, guardan material para después, en algún caso. Ahí sí que cuando en el hospital utilizan ese sistema para favorecer algún proceso de tus células madre, sí que tienen que hacer un vigilarlo porque hay problema de que a lo mejor en algún caso podría ocurrir eso. Pero aquí estamos hablando de que tu cuerpo, todos los días de tu vida, desde que eres niña, está liberando células madre y son células madre sanas. ¿Qué ocurre? Que fíjate, una célula cancerígena, según como la miremos, es casi una campeona, porque resulta que se han encontrado en una situación de falta de todo, de falta incluso de oxígeno, y entonces llega un momento en que tiene dos opciones, o muere o si sobrevive, se tiene que convertir en una célula cancerígena que puede vivir en esas condiciones. Bueno, pues con la terapia, y ahí yo ya sé que hay quien dice que es una barbaridad lo que voy a decir, pero hasta parte de esas células el cancerígenas que están ahí en tu cuerpo se vuelven a convertir en células sanas. ¿Eh? Y yo lo que digo, que mira, yo discutir, no, simplemente pues que el resultado de revisión tras revisión, pues que te lo digan en el hospital, que te lo diga tu propio médico, y si te va dando la información de que cada vez estás mejor, pues bueno, sacamos conclusiones y ya te digo, la finalidad es la mejoría total, en la mayoría de... Yo digo que casi la única posibilidad de que no lleguemos a eso es interrumpir la terapia antes de hora, porque a veces, según cada persona, no todo el mundo reaccionamos a la misma velocidad. Y a veces, pues, se nos pasan 2, 3 meses y decimos, oye, es que esto no va a funcionar. Claro, si lo interrumpes no hay nada que hacer. Pero si continúas, puede tardar un poco más o menos, dependiendo de lo avanzado que tengas el problema o de la situación o de que haya otros órganos que a veces lo estén necesitando. Porque lo que decíamos antes, hay veces que lo que tú has ido a pedir tarda más, pero es porque está arreglando otra cosa en tu propio cuerpo que era más importante, porque recuerda que quien decide lo que está mejorando es tu propio cerebro. Porque gracias a que el protándino ayuda a reducir la inflamación sistémica del cuerpo, entonces tu cerebro distingue con más precisión cada una de las zonas que necesitan ese apoyo para la autorreparación, que es lo que vienes haciendo todos los días de tu vida desde que eres niña. Cuando tienes más herramientas, pues funciona mejor. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. nada, Raquel, bienvenida. ¿Qué más? No sé si tenéis más preguntas, dudas. Aprovechemos a Pedro. Bueno, a mí me gusta también solamente decir algo, pues que hay personas que dicen, oh, pues fíjate ya a lo que van mejorando, que van pasando a lo mejor unos meses que están empleando la terapia, y de, uy, pues económicamente, ¿verdad? Que sí tiene un costo, es cierto, tiene un costo, pero hasta en eso tenemos la suerte, y eso lo puedes hablar en detalle con la persona que te haya invitado, pues que tenemos uno de los dos laboratorios que nos ayuda para que podamos para que nos salga incluso a mitad de precio o menos todavía. Pero eso lo puedes hablar, le preguntas a la persona que te haya invitado porque realmente hasta en eso tenemos la suerte de que podemos estar muy bien apoyados. Mm.
¿Han cambiado? Sí, os quería preguntar, la grabación se está haciendo, ¿no? ¿Verdad, Sí, Juliana? sí, Sobre todo es importante que la mandéis, porque esta información es importante para nosotros que quien sí, no sí, está, sí, yo lo paso, yo lo ¿vale? paso, yo os lo paso para los que quieran. Una anécdota que ahora cuando hablabas de esta mujer de 91 años, Sí, yo tengo muchas, ¿no? Pues yo tengo 51 y todas mis amigas estamos con nuestras madres, pues, ¿no? Que tienen a 70, 80 y ajá, entonces muchas compran para, ¿no? Para ellas los retidores y también para sus padres, ¿no? Porque ya los ven así un poco más mayores y tal. claro, Y y a veces es lo que tú decías, ¿no? La mamá decía, no, no te gastes esto, ¿para qué te vas a dar? Yo estoy muy bien. Esto no me hace nada, esto no me hace nada, ¿no? Entonces me decía una de bueno, mis socias, mis consultoras, que me decía, es increíble, Ana, porque claro, yo trabajo y mi madre siempre está por la casa, ¿no? Entonces escuchas los pasos, ¿no? Cómo va subiendo las escaleras, bajando. Y me dice, ¿sabes por qué yo sé que le ha funcionado increíble el tratamiento de las algas y los reactivadores? Por cómo camina. Y entonces me decía esto lo de la rapidez, ¿no? Me dice, yo escucho los pasos, cómo sube las escaleras, chuc, chuc, chuc. O sea, la velocidad es otra, ¿no? Entonces me hacía sí, recordar a este correcaminos que decías tú. Y al final, un poco volvemos a ese inicio, ¿no? Que es un poco el mensaje que yo quiero dar, es que cuando le damos al cuerpo lo que el cuerpo necesita, es el cuerpo el que hace la función, no es la pastilla, y va a ir a donde tenga que ir, ¿no? ajá, Simplemente es darle información para que la célula funcione de la manera correcta, y en este caso con el complemento de meterle ese chute de células madre cuando ya hay algo más grave o algo más de huesos y de espalda, ¿no? Sobre todo lo combinamos así. Pero bueno, sirve para muchas más cosas también. por supuesto, No, sí, todo lo que sea un proceso que necesite cuento. regeneración. Ana Rosa, sí, has entrado poco, ¿no? ¿Quién te invitó? No te preocupes. Abel, ok. Ujú. Pues sí, lo pasaré. No sé si estás no sé quién es Abel en el grupo. Sí, Es- a ver, mira, es una persona, no sé, anda, hace un momento estaba, me parece que se ha ido, le iba a decir sí, porque él también conoce personas de que, que están, mira aquí, ya estás otra vez con nosotros, a ver, tiene- que te no, íbamos a decir, por otra vez se nos ha Abel, ido. Ah, Abel, no, sí, Abel. que si quieres abrir el micrófono, Abel, y nos cuentas de alguna de las personas que has visto últimamente que han tenido mejorías, que a lo mejor ya pues le decían que, bueno, que ya casi había que aguantarse con eso, ¿verdad? O que era complicado, pero bueno, el día a día nos demuestra, a veces cuesta un poquito más, pero el día a día nos demuestra que la única forma, casi, casi, de que esto no funcione y te mejore casi por completo, en la mayoría de las ocasiones, es que le interrumpamos antes de hora. Pues te dejamos, a ver, que nos cuentes de alguna persona que tú conozcas que le ha ido bien el combinar estos dos productos y activar su cuerpo para que sea su cerebro el que realmente redistribuye y reorganiza todas las herramientas que está teniendo. Hola, muy buenas. Hola, Abel. Te referías a mí, ¿no, Pedro? Es que ha habido un Sí, momento que se me ha cerrado sí, y lo he sí, vuelto a abrir y te estaba escuchando. muy bien. Nada, nosotros, pues bueno, ya sabes el caso que tenemos de una persona determinada que tenía muchos problemas. Bueno, nada más que andaba un rato, se tenía que estar sentando continuamente, muchos problemas para desplazarse. Y bueno, y ahora está, creo que son 3 o 4 días a la semana está bailando, no para. Y cuando le hicieron los últimos controles en el médico, que fueron los de colesterol, le dijeron que bueno, que estaba dentro de los valores reales, ¿no? Valores normales que marcan ellos. Claro, esta persona estaba empastillada por varias cosas, una de ellas era esta, y comentó que bueno, que ahora que estaba en valores normales, que sí podía dejar de tomarse la pastilla. Le dijeron que no, 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 que eso era ya de por vida, que no puede dejar de tomarla en ningún momento. Em, lo que ha hecho es ahora mismo pues decidir, dice, bueno, no voy a dejar de tomarla, pero voy a tomar la mitad de lo que estaba tomando actualmente. Entonces pidió una reducción de dosis, la doctora bueno, Pero dientes, ¿verdad? Al principio. lo medio aceptó. Y bueno, y esperando a las siguientes pruebas un poco, pero bueno, Sí. es un caso, Bien. No, súper. sí. Sí, lo cierto, tal como dice Abel, lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas que utilizan este apoyo
en realidad, al cabo de un año, si tienen la suerte de que lo tienen que emplear más o menos tiempo, hay quien dice, uy, es que ya llevo más meses. Digo, si tienes la suerte de emplearlo durante un poco más de tiempo porque lo necesitas, resulta que es que se están solucionando otras muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de las personas, a lo que llevan ese tiempo, pues el médico le ha ido reduciendo primero una cosa, después la otra, luego se lo deja en la mitad, como dice Abel. Es cierto que en la mayoría de las ocasiones es el propio médico quien cuando te ve y cuando te hace las revisiones te lo va reduciendo. Pero como hay algunos detalles en los que casi es una costumbre de seguir repitiéndolo ya para siempre, pues a veces le tenemos que decir, oye, ¿y si toma un poco menos? Y entonces, claro, si te baja un poco menos, a la cantidad que sea, y resulta que en la siguiente revisión estás todavía mejor, ya sale de tu médico el ir reduciendo hasta que va a eliminar la mayoría de... Pero eso sí, tenemos que hacerlo siempre bajo su supervisión. O sea, nosotros no tenemos que lanzarnos a hacer lo que nos dé la gana, sino pedirle la supervisión de que con herramientas científicas y con los resultados que vaya sacando en el hospital, pues que primero una cosa, después mejora la otra y después otra. Y así ocurre. Mira, también un señor vino eh, porque tenía 6 hernias discales en ese momento. Venía en silla de ruedas y para demostrarnos lo que podía hacer, el primer día se puso de pie, aguantó 10 segundos de pie, pero con unos dolores terribles. Más que gritos, casi eran alaridos de dolor. Y eso fue el primer día. Y él lo único que quería era, porque claro, había hablado con otro paciente que también había tenido un resultado muy interesante y él lo que quería era mejorar aquello. Pero ¿qué pasa? Que estaba mejorando, pero un poquito más lento que otras personas que habían tenido situaciones parecidas. Y claro, la sorpresa fue que al cabo de 3 meses y medio volvió a la consulta, todo contento porque venía de la revisión que le habían hecho en el hospital. En este caso era una revisión de riñones y le habían dado de alta. Y claro, le decía, pero bueno, ¿y qué pasa con tus riñones? No nos habías dicho nada. Y claro, entonces nos explicó el detalle. Dice, es que justo poco antes de empezar con esto, dice, pues me tocó la última revisión de riñones, me habían dicho que ya estaban tan mal que si no mejoraba aquello, en la siguiente revisión tenía que empezar con diálisis 3 o 4 veces por semana, o sea, estaba ya en el límite. ¿Qué ocurre? Que ciertamente en esos 3 meses y medio de sus hernias discales había avanzado menos que otras personas que tenían condiciones similares, pero en este caso su cerebro había estado enviado, además de a las hernias discales, un montón de herramientas a esa parte tan importante como son los riñones. Había mejorado tanto que en 3 meses y medio le dieron de alta, en vez de meterle en diálisis, le dieron de alta. Y luego continuó con lo suyo, que bueno, que tuvo un resultado maravilloso. Ya les mandaré la info y a Pedro lo tenemos para cualquier duda, consulta, si alguien quiere luego hablar con él o lo que sea, él siempre está ahí dispuesto para algo más personal. Así que Pedro, pues muchísimas gracias como siempre. Yo cada mes te llamo y te invito para que me des un ratito y compartamos, ¿no? Para que más gente pueda conocer esto que tenemos. Pues un placer porque tenemos incluso algún médico o algunos médicos que están haciendo seguimiento de la evolución de unas personas y de otras. Y bueno, algún día los invitamos también para que nos hagan un resumen, porque en realidad lo que quieren es presentar resultados pues en un congreso Evidencia, ¿no? Evidencia, en vez de ciencia. exactamente evidencias, que es lo que convence, ¿verdad? Claro. Así es. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Abel. Sabana Rosa, ya os pasaré. Pídele a Abel la presentación. Yo os paso el vídeo.